cuidemos lo que Dios te da. Amén. Amén. Y para ello vamos a ir a la escritura en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Y vamos a buscar en el capítulo 25. Y lo vamos a ver desde el verso 27 al 31. ¿De acuerdo? Todos por favor a las escrituras. Hoy vamos a mirar esta porción de la palabra porque considero que aquí está lo que nos va a llevar a volver a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a valorar lo que Él te ha dado, a valorar lo que tú eres, a valorar la razón de tu existencia en esta tierra. Hay tantas cosas que hemos hecho y que muchas veces no tienen peso, no tienen valor en nuestra vida comparado a las cosas que Dios sí te ha dado. Así que vamos a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 25, del verso 27 al 31. Al 31, sí, exactamente, dice la palabra del Señor. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era un varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu progenitura. Amén. Vamos a hacer una oración porque considero que Dios tiene algo que revelarte esta mañana. Una palabra que puede marcar tu corazón y puede llevarte a volver a poner en la línea del propósito de Dios que tiene para tu vida. ¿De acuerdo? Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y oremos. Padre, yo te alabo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por permitirme una vez más poder estar delante de este pueblo tuyo y aquellos que aún nos siguen por las redes sociales, Señor. Sé que esta palabra tiene que transformar corazones, tiene que sanar corazones, tiene que traer posicionamiento en los lugares celestiales, Señor, a mucho pueblo, porque ellos han creído en ti, pero hoy esta palabra tiene el poder de rompimiento y de desatamiento, Señor, de ataduras, de yugos que han estado impidiendo que lo que tú mandaste, Señor, muchos no lo logren alcanzar. Pero hoy, a través de esta palabra, Señor, reconocemos que tú serás exaltado, coronado con poder y gloria, porque será tu voz la que habla a tus hijos, será tu voz la que se establezca y se revele a cada corazón conforme el propósito por el cual tú los llamaste. Yo te alabo, Señor, y te doy gracias. Aquí tu siervo, Señor, delante de ti, habla tú, Señor, que tu Hijo escucha. Gracias por todo, en el amor de Cristo, te alabamos y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si hay algo que en la vida vamos a pasar, es que muchas veces cuando somos jóvenes no cuidamos, no valoramos las cosas que muchas veces llegan a ser parte de nuestro diario vivir. ¿Y eso por qué pasa? Por nuestra falta de experiencia, nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de madurez. Eso nos ha llevado a no considerar las cosas que en verdad cuestan y tienen un valor. Y si así son las cosas materiales, pregunto, ¿cuánto más las espirituales? Si hay algo que nos permite dar acceso a las riquezas insondables de Dios, es el que tú entiendas esta verdad y te alinees a través de la obediencia a la palabra para darte acceso a sus riquezas, a sus promesas, a su recompensa. Pero a veces qué duro es poder ver cuando necesitamos algo de Dios y no tenemos acceso, porque déjame decirte que tener acceso a las abundancias, riquezas de la gloria de Cristo no es por cuánto conozcas la Biblia, no es por cuántos años estés en el camino de Dios, no es porque sea una iglesia apostólica y profética. No, señores, puedes tener el rótulo que tú quieras, pero la única forma de tener acceso a la riqueza insondable de Cristo es a través de una vida de santidad, una vida de servicio a Dios, una vida de integridad para el Señor en el propósito por la cual fuiste llamado. ¿Sabes? Las cosas que Dios ha establecido en la vida tuya y mía están establecidas bajo principios.
Y esos principios solo tienen el acceso de llevarte a que tú puedas obtener, recibir, ser otorgado en todo lo que Dios dice que es tuyo, y todo lo que es tuyo es de Él, pero bajo el principio de ¿qué? De que tú comprendas que no es el que pide, ni el que corre, ni el que quiere, sino de que Dios tiene misericordia. Y hablamos de la misericordia como alguien que reconoce su dependencia en Dios, como alguien que necesita todo de Dios para recibir de Él todo para Él. Es por ello que es tan duro y tan real a la vez decirlo, porque mucha gente de buen corazón están tratando de querer accesar a las riquezas insondables de Dios de una forma equivocada. Algunos por su ignorancia, otros por su inmadurez, y otros porque no valoran lo que verdaderamente Dios quiere darles o les ha dado. La falta de conocimiento, la falta de madurez los ha llevado a despreciar lo más valioso, lo más hermoso que Dios le ha dado al ser humano. ¿Y sabes qué es? Una salvación tan grande como la que tú tienes hoy. Amén. Eso lo dice el libro de Hebreos. Hebreos lo dice para que tú puedas darte cuenta, y de tal forma que incluso el apóstol Pablo nos insta en el libro de Filipenses 2:12 a cuidarla con temor y con temblor. Si yo te pregunto, ¿tú crees que Dios te pediría a través del apóstol Pablo que cuides algo tan importante como es la salvación? Claro que sí. Si no fuera importante, no te lo sugeriría, no te lo pediría y no te lo recomendaría para que tú la cuides. Pero lamentablemente hay muchos cristianos, entre comillas, puedo decirlo, que van a la iglesia, cantan, danzan, pero que no entienden en qué consiste guardar la salvación con temor y con temblor. Ellos piensan que con venir a la iglesia es suficiente, pero están tan lejos de Dios, están tan lejos del propósito de Dios. Es más, ni siquiera escuchan la voz de Dios, menos caminan en su voluntad. Y eso los ha llevado a descalificar porque han ido por un camino equivocado, como dice Gálatas. De la gracia te habéis caído por ir tras las obras de la ley. Si hay algo más peligroso en la vida de un cristiano, es tratar de vivir y tener una relación con Dios a su manera. Por ello aplicamos los principios para aprender a vivir una vida agradable y aceptable a Dios. Por eso fueron expuestas las palabras, por eso fueron escritas las palabras, para que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Amén. Amén. Así que cuando yo hablo respecto a estas verdades, tengo que decirlo que las responsabilidades que tú y yo tenemos en cuidar los regalos más hermosos que el Dios nuestro nos ha dado, tiene que ver con tu madurez, tiene que ver con tu compromiso, tiene que ver con tu responsabilidad, tiene que ver con tu conocimiento de lo más valioso que hay en la vida. ¿Por qué? Porque sinceramente podemos ver muchas generaciones hoy que no valoran lo que ellos son. No valoran el cuerpo, piensan que es un perchero, le meten aretes por la oreja como si fueran percheros, en la nariz como si fueran dos o una vaca. Porque en la antigüedad, en los campos se marca la vaca con un arete o con una cinta para decir quién es el dueño. ¿Y esto por qué pasa, pastor? Pasa porque hoy la gente no entiende lo valioso que es el que tú seas templo del Espíritu Santo. La casa, la morada del Dios viviente. Amén. Este es un ejemplo de lo que quiero compartirte, porque aquí vamos a encontrar en este acto y en este hecho de la vida de Saúl, una de las acciones más tremendas que he podido ver a través de las Escrituras. ¿Y sabes por qué? Porque él no valoró lo que Dios le dio. ¿Qué dice la palabra? Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. ¿Sabes?
Estas porciones de la Escritura nos dan la luz para darnos a conocer las cosas que Esaú no valoró y cuánto de verdad repercutieron en su vida presente y en su vida futura respecto a aquellas cosas que tenían mucho más valor que aquellas cosas que él pudo haber logrado con su sabiduría, con su habilidad y con su fuerza. Si hay algo que quiero definir en esta mañana, es que quiero que reflexiones en las cosas que tú estás considerando con mayor valor en tu vida. Que consideres aquellas que tienen trascendencia y aquellas que son temporales, aquellas que son eternas y aquellas que son terrenales. Si hay algo que esta mañana tú y yo tenemos que reconocer, es que lo que tú determines con tus actitudes van a decidir cuál es lo más valioso que hay en tu vida. Amén. Amén. Así que vamos mirando nosotros según la palabra del Señor, vamos a encontrar marcas muy profundas, marcas muy contundentes sobre lo que es verdaderamente es lo más valioso que Dios le puede haber dado a un hijo suyo, lo más valioso que Dios le pudo haber dado a una iglesia, lo más valioso. ¿Sabes por qué? Porque si hay algo que Dios está pidiéndonos, es que tenemos que aprender a amar lo que Dios ama. Aleluya. Recuérdalo. Tenemos que aprender a amar lo que Dios ama. Y esto es bastante importante. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que tanto Esaú como Jacob eran hermanos gemelos. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Dice la Escritura, crecieron en el mismo hogar, con los mismos padres, pero con perspectivas y análisis muy diferentes respecto a las bendiciones y a los privilegios. Esto es impresionante, sinceramente. Durmieron en la misma casa, hasta quizás en la misma cama, comieron la misma comida, tuvieron el mismo padre, vivieron en la misma ciudad, se les fue dado el mismo estudio, les fue dado la misma revelación a cada uno respecto a quién era Dios y qué es las cosas que Dios da al hombre. Pero sin embargo, dice la Escritura que entre ellos había una gran diferencia respecto a las bendiciones y a los privilegios. Esto nos tiene que llevar a sondear un poco lo que es lo de más valor y lo que es de un poco menos de valor. Porque a lo que tú más valoras, eso es lo que tú más cuidas, ¿sí o no? Y si eso es así, pregunto yo, entonces ¿por qué mucha gente no está en este lugar? Porque mucha gente no valora este lugar. ¿Y te has preguntado por qué? Porque no entiende el valor que tiene, ni el privilegio de estar en este lugar. Por ello es que aquellos que sí valoran, Jesús le va a decir, bienaventurado, hijo mío, pasa a la mesa de tu Señor. ¿Sabes? Esto es para aquellos que valoran lo más importante en la vida. Porque hay cosas que tienen apariencia de reputación, tienen apariencia de importante, pero de verdad no lo es. Y aquí miramos nosotros en este pasaje lo que hoy vemos a través de la vida de Esaú, siendo un hijo primogénito. ¿Y cómo lo tomó él el hecho de ser primogénito? Dice la palabra que él la vendió. Qué tremendo, Dios santo. Él vendió su primogenitura por un pan y un guisado de lentejas. Y si tenemos que reflexionar detalladamente sobre este hecho de este hombre, tenemos que decir claramente que podemos identificar que en el corazón de Saúl no había cosas importantes respecto a las cosas de Dios. Simplemente había cosas terrenales que eran más importantes, como saciar su vientre y su sensualidad a las cosas materiales. Que es lo que muchas veces lleva a muchos hombres de buen corazón a salir del propósito de Dios, del plan de Dios, es que van buscando más
sus intereses personales que la importancia de estar en la casa de Dios. Y lo más importante de estar en la comunión con Dios en oración. Lo más importante que estar en santidad con Dios. Lo más importante que agradarle a Dios que a los hombres. Porque es más fácil mentirle. Escucha lo que te voy a decir. Es más fácil mentir que vivir en santidad y obediencia a Dios. Es más fácil agradar a los hombres que agradarle a Dios. ¿Y por qué pasa eso, pastor? Porque hay un momento en la vida que el hombre ha valorado que eso es más rápido, más tolerable, más accesible que vivir en obediencia a Dios. Porque Dios demora mucho en bendecir a aquellos que lo agradan. ¿Y por qué pasa eso? Porque el corazón de ese hombre es un corazón humano, terrenal, no nacido de nuevo. Un corazón que no valora, no aprecia lo espiritual. Algo que ignora o de repente no le importa los privilegios y las bendiciones que Dios tiene a aquellos que han venido a Él. Amén. Esto es real. Esto es real. Esto pasa. Y está pasando en muchos lugares en el mundo, en muchas congregaciones. Por eso dice la palabra que en los finales de tiempo el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabes por qué? No es que no habrá amor, sino que ese amor habrá menguado. ¿Y sabes por qué? Porque muchos que han puesto más su amor en las cosas de este mundo que en las cosas del cielo. Cuando tú y yo tenemos el llamado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando tú y yo somos llamados a amar a Jehová, a Dios, con todo tu mente, tu corazón y con toda tu fuerza, aún más todavía amándolo a Él, seguirlo y dejando padre, madre, hijos, hermanos, tierra, animal y aún tu propia vida. Es más fácil vivir para mí que vivir para Dios, y eso lo decides con tus actitudes. Y estamos creyendo que así Dios vendrá por ti. Dile que está a tu lado. No te engañes, dile, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Oh, qué dura verdad. Qué dura verdad cuando llegamos a este momento. Qué dura verdad, oh sí, porque tenemos que decir la verdad, déjame decirte. No podemos encubrir algo que no se puede encubrir. Porque la palabra es absoluta. Si quieren juzgarme en este mensaje, juzguen a la Escritura. Así está escrito. Dice la palabra que Esaú era un hombre más indiferente a las cosas espirituales, a las cosas de las bendiciones y los privilegios de Dios. ¿Y por qué lo vendió? Dice la Escritura, por cosas materiales. Él vendió las cosas espirituales por las cosas materiales. ¿Cuáles fueron? Un pan y un guisado de lentejas. Yo no sé por cuántas cosas tú estás dejando a Dios por cosas terrenales. Estás viviendo más preocupado por tu marido, tus hijos, tu casa, que valorar las cosas espirituales. Y eso, ¿sabes qué está pasando, iglesia? Está pasando que estás rechazando lo más grande, lo más sublime, lo más poderoso, lo más eterno, que solo Dios te lo puede dar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y esto no consiste en cuanto glorifiques a Dios, no consiste en cuánto declares que Dios o cuánta Biblia sepa, sino cuánto tú lo demuestres con tu vida. Amén. Amén. ¿Sabes? Acá hay algo importante que tengo que marcar. ¿Y sabes qué es? Es el hecho de que muchas veces nosotros estamos valorando otras cosas superficiales antes que lo que es eterno. Y esto es un peligro demasiado grande, porque mira lo que encontramos nosotros en las palabras del Señor, cuando podemos identificar la indiferencia en el corazón de Esaú por los favores y honores que solo Dios le puede dar. Y lo vemos claramente en el verso 32 al 34, que dice la Escritura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué? Dijo Jacob: júrame en este día. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú
la primogenitura. Aleluya. Así, dice la palabra, menospreció la primogenitura. ¿Cuántos somos primicia de Dios esta mañana? Amén. Y la primicia habla de lo primero, de los primogénitos. ¿Y cuántos, siendo primicia, están menospreciando los beneficios y las bendiciones de Dios por cosas terrenales? ¿Cuántos? ¿Cuántos consideran que Dios es primero en su vida? Amén. Y llegas a las 10 de la mañana. ¿Cuántos consideran que Dios es santo y siguen mintiendo? ¿Cuántos consideran que Dios es justo y siguen mintiendo? ¿Cuántos consideran que la iglesia es la institución que tiene el poder y la gracia para dar esperanza al perdido y no te congregas? Ahí podemos darnos cuenta fácilmente que a veces podemos nosotros ser como el mono, imitamos, pero ni sabemos la profundidad del valor que hay en amar a Dios en santidad, en amar a Dios en servicio, en amar a Dios en integridad. Solo es un cliché de cristianismo, pero sin compromiso con Dios. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que mi amor a Dios es Él el primero? Cuando yo amo a Dios con pasión y con ternura. Cuando yo lo amo a Dios con santidad y con integridad. Cuando yo pongo a Él primero y antes que abran la puerta de la iglesia, yo ya estoy parado para entrar y servirle, para orar y adorarle. Ahí sabré que yo estoy valorando primero los beneficios y las bendiciones de Dios. Pero si eso no es en mi vida, entonces déjame decirte que estás caminando por el camino de Esaú. Está amando más el pan y está amando más el guisado de lentejas, que tiene que ver con una vida natural, que tiene que ver con una vida de carnalidad, que tiene que ver con una vida indiferente a los propósitos y planes de Dios. A veces podemos nosotros tratar de creer que es suficiente lo que hacemos, pero ante los ojos de Dios estamos reprobados por su palabra. Porque dice la Escritura que dijo Esaú: ¿para qué me servirá la primogenitura? ¿Para qué me servirá ir a la iglesia temprano? ¿Para qué me servirá estar sirviendo a Dios? Porque esto es lo que mucha gente dice. Oh, sí, en la iglesia solo piden. En la iglesia solamente me llevan a involucrar. Pero déjame decirte algo importante. Que la Biblia dice, y que todo lo que tú hagas, hacerlo como para Él, Señor. pero qué tan lejos está esa palabra para mucha gente. Porque lo que hace no es para el Señor. Porque para ese Señor, mi Señor, a Él sea la gloria, la honra, con mi vida, con mi testimonio, con mi ejemplo, no con palabras. Por eso Dios le va a decir a esta gente: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos saben la voluntad del Padre? ¿Qué amó Esaú? Las cosas terrenales. Amó más las cosas de este mundo. Esa fue su prioridad, porque a quien tú le des tu tiempo, a quien le des tu recurso financiero, ese es tu Dios, dice la palabra en Romanos. A quien tú sometas, ese será tu Dios. Pero si es el Dios de Israel, el Dios de Isaac y de Jacob, entonces, si ese es tu Dios, yo te voy a ver temprano, te voy a ver adorando, te voy a ver orando, te voy a ver cantando y exaltando a Dios con tu vida, con tu testimonio, no con palabras huecas y vacías que hacen apariencia de cristianos, pero están más condenados para irte al infierno, porque no son los que le digan Señor, Señor, los que irán al cielo, sino los que sepan que agradarle al Padre.
Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Pero ¿sabes qué me dice la palabra? Esaú dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué Dios te hizo primicia? ¿Para qué Dios te hizo templo del Espíritu Santo? ¿Para qué Dios te dio su Espíritu? ¿Para qué Dios te dio los dones? ¿Para qué Dios te dio la familia? ¿Para qué Dios te dio el nombre de cual te llaman hijo mío eres tú? ¿Para qué? Si ni siquiera lo valoras, ni siquiera lo respetas. Eso es lo que dijo Esaú. ¿Para qué me sirve la primogenitura? Ignorante él, desconocía la fuente de los recursos, incluso los beneficios de ser primogénito. Él no valoró lo que Dios le dio. Aquí te dio y te dijo, hijo mío, eres tú. Y si eres hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. No vivas como un impío, no vivas como alguien que no conoce a Dios, para vivir en mentira, en engaño, en robo, para vivir en indiferencia, en apatía, en frialdad ante las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si puedes permanecer más horas en la calle y no en oración, entonces déjame decirte, eres como Esaú. Si puedes permanecer más horas en la tele más que estudiar la palabra, eres como Esaú. Si eres un hombre que puede vivir en mentira, engaño, en robo, entonces eres como un Esaú que está buscando las cosas terrenales antes que las cosas espirituales. Y tenemos que hacer este contraste. ¿Sabe por qué? Porque Esaú dijo esto: ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué me sirve ser un cristiano? ¿Para qué me sirve? Mucha gente dice, ay, todo lo que viene en mi vida es problema. Pero déjame decirte algo importante, iglesia. Tú no sabes la hora ni el día en que el ladrón vendrá a robarte. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué el diablo tiene esa característica? ¿Por qué? Porque Dios te dio, te regaló algo muy importante. Y Él va a hacer lo que sea para robártelo. Y qué pena, porque hay muchos cristianos que dejaron la oración, dejaron el congregarse, dejaron la santidad, y el diablo se los llevó todo. Les robó la paz, les robó la tranquilidad, la integridad. Hoy, aquí eran llamados cristianos, salieron de la iglesia, ¿sabes cómo lo llaman? Mentiroso, ladrón, borracho, fornicario, adúltero, porque así los va a llamar el Satanás a ellos, porque es la forma de vida como ellos viven. Pero Dios les quiso dar identidad, Dios les quiso dar honra, Dios les quiso dar reputación, les quiso dar eternidad, como dice Isaías. Y aún el hombre ni siquiera cuenta se ha dado que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Esaú no solamente despreció lo que es la primogenitura, sino que dice la escritura, comió, bebió y se levantó y se fue. Así de rápido y simple. ¿Sabes qué nos enseña eso? Génesis capítulo 25, 32 al 34, nos dijo que Esaú dijo, si yo me voy a morir, si yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Sabes? Esto es el pensamiento de mucha gente. Soy joven, tengo que alcanzar muchas metas en la vida, tengo que acabar mi carrera, tengo que estudiar, tengo que trabajar, no tengo tiempo para la iglesia. Eso fue lo que dijo Esaú. Si me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Para qué? Otros han dicho, ¿para qué me sirve ir a la iglesia? Yo puedo servir a Dios desde mi casa, puedo servir a Dios desde YouTube, puedo servir a Dios desde TikTok. Mucha gente cae en la mentira del diablo cuando la propia palabra del Señor nos dice y nos habla diciendo, no dejando de congregar como muchos tienen por costumbre. Y han caído en esa mentira tan grande que están quebrantando la ley de Dios, y por esa causa de esa ley misma los va a juzgar. Y no habrá nadie que nos defienda. ¿Sabes por qué? Porque ellos se volvieron transgresores de la verdad. Esaú dijo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Cuán lejos estaba de entender que la mayor y las más grandes bendiciones que el hombre puede recibir descienden de lo alto? Dijo, amén, amén. De lo alto. Porque lo dado de su mano, a muchas veces damos a los demás. ¿Sabes?
Esaú efectivamente nos muestra que ese era un hombre que no valoraba nada de las cosas espirituales. Menos de los beneficios, peor de las bendiciones. Así que podemos darnos cuenta que este era un hombre que podía vivir creyendo y ser cristiano porque vivía en una casa de cristianos, pero no tenía ninguna relación con el Dios vivo, el Dios de sus padres, de Abraham. No tenía ninguna relación. Y eso pasa en muchas iglesias. Se puede predicar un mensaje ungido, pero mira a sus hijos cómo están perdidos, apáticos e indiferentes, metidos y sumergidos en sus propios problemas personales, en sus propios problemas familiares, pero no es Dios el centro de sus corazones. Se puede tener la iglesia más grande, más lujosa, más potente, pero con una vida apartada de aquel que hace todas las cosas posibles en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta de que, porque muchos todavía piensan y dicen, tengo metas que alcanzar, tengo objetivos que lograr. Lo siento, Señor, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para congregar, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que alcanzar mis metas, el carro, la casa, la mujer. Y han ido tras el camino de Saúl. Qué duro, qué real y qué verdad es esto cuando vemos a la luz de la palabra y miramos afuera y nos damos cuenta cuán equivocados estamos. Cuán equivocados estamos. ¿Qué hizo Jacob a Esaú? Dice que le ofreció pan y un guisado de lentejas y comió y se levantó y se fue y menospreció a Esaú. Aquí encontramos a un hombre que era más espiritual que Esaú y era Jacob. Más espiritual era Jacob. Él entendía las cosas espirituales. Él sabía el valor de la primogenitura. Él comprendía muy bien y cuán importante era. ¿Sabe qué dice la Biblia respecto a ellos? Cuando nació primero Esaú, dice que eran gemelos. Y Jacob salió agarrando el talón de Esaú. Y la Biblia nos habla para darnos a entender sinceramente que acá hay algo muy importante que tú y yo vamos a tener que mirarlo con mucho cuidado. Es la batalla que había con estos dos niños aún dentro del vientre de su madre. ¿Sabe que estos dos niños eran resultado de la oración de un padre? Porque su mamá de Esaú con Jacob era Rebeca, era estéril. Y Isaac tuvo que orar y clamar a Dios y Dios le concedió un hijo. Y le dijo, 2 naciones hay de tu vientre. Pero lo más tremendo fue, la palabra profética es que le dice, y el mayor servirá al menor. ¿Sabes qué me impresiona esa verdad? Me impresiona ¿por qué? Porque hay algo que tú y yo tenemos que mirar. Que a ese Dios grande, altísimo, nadie lo puede engañar. Y sabe que dice la palabra hablando de Esaú, dice la escritura que Esaú fue rechazado por Dios aún antes que él naciera. Dios lo rechazó de tal forma y de tal manera que aún lo que Dios pensó hacer con Esaú no se lograría sino solamente a través de Jacob. Dice la palabra, cuando miramos la escritura en el libro de Deuteronomio, nosotros podemos darnos a mirar algo muy importante. Deuteronomio capítulo 21, verso 17. Ve conmigo, por favor, porque aquí es donde quiero que vayamos nosotros mirando lo que en verdad es de valor, lo que de importancia, y es aquí donde tú y yo tenemos que mirarnos con claridad para no pecar en nuestra forma
forma de vivir. El libro de Deuteronomio 21:17 dice la escritura: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Y por qué? Porque el que nació primero. ¿Sabe que ustedes deben entender que si hablamos de primogénito, en la cultura judía no se definía solo por el hecho de que nació primero? No, sino por lo que Dios ame, por quien le agrade a Dios. En este caso, ¿quién nació primero? Esaú, y Jacob fue el segundo. Supuestamente esa primogenitura le correspondía a Esaú, pero no entendía ni quería lo que era eso, y Jacob lo toma. Y no te sorprendas, porque esta misma historia lo vamos a volver a ver con Ismael y Isaac. ¿Quién fue el primogénito? Ismael, hijo de Agar, de egipcio. Y Isaac, hijo de Sara. Pero ¿quién fue reconocido delante de los ojos de Dios? Isaac, porque Isaac es el espiritual y Ismael es el carnal, el hijo del esclavo, el hijo nacido bajo el pecado, sin promesa. Y vemos el caso de Rubén. Rubén también no recibió primogenitura, sino su hermano José. Porque hablar de primogénito no se definía solamente por ser primero, sino porque el que ame a Dios con todo su corazón, ese era el que era aceptado por Dios para ser primogénito en medio de una familia. Es impresionante poder darnos cuenta de lo que en verdad está pasando aquí, y si hay algo que las palabras nos enseña es a reconocer lo que es valioso y la forma como Dios ve la vida del hombre. Pero sin embargo podemos mirar nosotros que el valor que había en el corazón y en la mente de Esaú no era Dios, eran las cosas terrenales. Eran las cosas terrenales. De tal forma que podemos darnos cuenta por qué Esaú tiene que hacer todas estas cosas y perder y despreciar lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque cuando Esaú rechaza el plan de Dios que tenía para su vida, cuando Esaú desprecia con su indiferencia lo que le era dado por primogénito, ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta que Esaú nunca puso a Dios como lo primero en su corazón. Y eso lo llevó a despreciar lo santo de Dios. Porque cuando tú no amas la oración, cuando tú no amas la palabra, cuando tú no amas el congregarte, tú no desprecias a hombres, tú desprecias a Dios. Cuando el pueblo del Señor clamó ante Samuel y vinieron a decir: queremos un rey, ya no queremos que Dios nos gobierne, dice que Samuel lloró tanto, y vino Dios y le dijo: Samuel, ¿por qué lloras? Porque este pueblo me está pidiendo rey. ¿Por qué lloras? ¿Por qué te sientes ofendido? Si no fue a ti que te ofendieron, si no fue a mí. Me han dejado a mí por ir a buscar a hombres, pues le voy a dar un rey. Váyase a la casa tal y encontrarás un rey. ¿Quién fue? Saúl, escogido por la carne, por la voluntad de los hombres. Y eso pasa cada vez cuando tú escoges las cosas terrenales más que las cosas espirituales. Y algo que nos va a llevar a entender que Dios ha depositado en ti muchas bendiciones, te ha dado muchos beneficios. Pero pregunto y digo, ¿estás valorando lo que Dios te ha dado? ¿Estás cuidando lo que Dios te ha dado? Pastor, yo no sé ni qué es lo que Dios me ha dado. Dios santo. Hay gente que no sabe qué bendición es lo que tiene. ¿Cuántos creyentes están ignorando
ignorando, despreciando y maltratando las bendiciones y los privilegios que Dios te ha otorgado. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha otorgado a ti, mujer, ese privilegio de ser madre, de tener hijos. Pero mira cómo lo tratas, mira cómo le hablas, mira cómo te diriges hacia él. Tonto, bruto, no sirve, no vales. Muchas mujeres desearían tener un hijo como el tuyo, pero no pueden porque son estériles. Pero tú tienes uno y lo desprecias. Dime si no es un privilegio que tú seas madre. Amén. Dime si no es un privilegio que tengas una familia, un esposo, hijos, una casa, un hombre que esté a tu lado. Porque hoy hay muchas mujeres que desearían tener el marido que tú aborreces, el marido que tú juzgas, el marido que está a tu lado. Pero tú la tienes y lo aborreces. Y te preguntas por qué no valoró Esaú como muchos hoy en la iglesia. Solo se conforman que la mujer vaya a la iglesia y el marido se quede ahí viendo partido, se quede ahí. Ora por tu marido, ora por tu familia, ora por tus hijos, clama a Dios y Él te responderá, porque ellos son tu herencia, ellos son tus bendiciones y ellos deben estar en los caminos del Señor. Pero qué duro es ver eso, iglesia. Es tan permisible, es más dejarlo que el mundo los trate, a que Dios los trate. Y sabe, y dicen ellos que Dios y su casa servirán a Jehová. ¡Qué mentira! Tratar de apoderarse de una promesa sin derecho, sin legalidad, sin principios. Qué duro es poder ver gente que trata de profetizar, trata de tomar un versículo de la palabra, pero no tiene compromiso en esa palabra, no tiene responsabilidad en esa palabra, no tiene entrega en esa palabra, pero quiere que esa palabra se cumpla en su vida. Pero déjame decirte que ninguna promesa de Dios, ningún privilegio de Dios, ninguna bendición viene sin responsabilidad. Tiene que haber responsabilidad, tiene que haber consagración, tiene que haber integridad, tiene que haber servicio. Cuando tú tienes el entendimiento claro, entonces verás tú y tu casa sirviendo a Jehová. Amén. Pero si tú no haces nada, no haces nada para que ellos amen a Dios. Si tú no haces nada porque estás pensando porque en la iglesia no hacen nada, tú no haces nada. Pero tienes la responsabilidad de orar, de ayunar para que tu familia venga a los pies de Cristo, para que tu familia ame a Cristo. Pero no estás haciendo nada porque te has acomodado a tu sistema y estás pensando que es suficiente que tú vengas a la iglesia y solamente eso. Y pregunto yo, ¿quién está formando a tus hijos? ¿Quién está formando a tu marido? ¿Quién está bendiciendo tu casa? ¿Quién es el que está derramando bendiciones sobre tu vida? ¿Quién? Si no están en Dios. Así es como se desprecia lo más grande y lo más hermoso, bendiciones que Dios te ha dado. Te ha dado una familia, te ha dado hijos, te ha dado una salvación tan grande. Y Dios te ha dicho en Filipenses, guárdala con temor y con temblor. Guárdala porque hay un diablo que está buscándote como león rugiente, buscando a quien devorar. Y mucha gente no ha entendido que sin Dios no hay nada y que fuera de Él no hay nada. Por eso cuando vienen los problemas, las dificultades, las adversidades, mira lo cual fácilmente se escoge en el mundo. Escoge, pero Dios le dice a ellos, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, y todo aquel que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es verdad, eso es real. Sabes que las más bendiciones que Dios tiene descienden de lo alto, pero los que están en su voluntad, más los que están fuera de su voluntad, no hay nada. No hay nada. Por eso no crecen, no prosperan, por eso no maduran, por eso no son felices, son personas que no tienen valor, no tienen principio. ¿Por qué? Porque no comprendieron de dónde es que vienen las bendiciones, de dónde es que viene toda la prosperidad, y mucho más todavía porque no cuidaron su salvación, no cuidaron su salvación. Y cuando tú pierdes tu salvación, ya no es la palabra de Dios que sale de tu boca, sino es mentira, engaño, hay hurtos, hay adulterio, fornicaciones, borracheras, malas actitudes, malas acciones. Es fácil de darse cuenta cuando ya la salvación se está alejando de ti.
Y muchos otros incluso ni siquiera valoran los dones que Dios les ha dado. No hacen nada con esos dones. Ahí lo tienen durmiendo. Ahí lo tienen para decir que un día tuvieron. No valoran, no lo ejercitan, no lo comprometen al servicio de Dios, no lo rinden a los pies del Maestro para la gloria de su nombre. Simplemente se han acostumbrado con el hecho de decir que lo tienen. Esaú es el tipo de hombre que no le importa nada de esas cosas. Pero Jacob sí. Jacob sí entendía lo espiritual. Jacob sí entendía. Por eso Jacob sabía que despreciar los privilegios de Dios es detener las bendiciones para su familia. Escucha bien lo que te voy a decir esta hora. Y que quede marcado en tu corazón estas verdades. Que tiene que llevarnos a reflexionar y a considerar ahora el significado y la importancia de heredar la primogenitura. La importancia. ¿Por qué? Porque era el primogénito el que heredaba lo doble. Lo doble. Si habían 4 hijos, se dividían entre 5. El primero se llevaba lo doble. Impresionante, ¿verdad? El primogénito es ese tipo de hombre. Se convertía en el líder de la familia o del clan. El primogénito era el sucesor de autoridad de la casa. Era el que se encargaba de todas las riquezas de la casa del papá que había dejado. Se quedaba con todo, tanto material como espiritual. El hecho de ser primogénito recibía el privilegio de ser sacerdote ante la presencia de Dios con él y toda su familia. ¿Para qué? Para presentar a Dios sacrificios, ofrendas y oraciones a Jehová, su Dios. Cuando tú miras el libro de Génesis capítulo 26, quiero marcar estos puntos porque aquí hay algo que quiero compartirte. En Génesis capítulo 26, verso 34, tocante al punto de lo que era un líder de la casa o clan. Dice la escritura, Génesis 26, verso 34 al 35. Y cuando Saúl era de ¿cuántos años dice? 40 años. Tomó por mujer ¿a quién? A Judith, hija de Beri, heteo, y a Basemá, hija de Elón, heteo. Y fueron, ¿qué? Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Fueron amargura de espíritu. ¿Sabe qué? Cada vez que tú rechaces los beneficios de Dios, cada vez que tú rechaces, desprecies las bendiciones de Dios, los privilegios de Dios, nada te va a ir en la vida. Dice la palabra que dice que la vida y la familia de Saúl le eran para sus padres ¿qué? Amargura de espíritu. Y no hay un dolor más grande para papá y mamá ver a su hijo cómo pelean como perros y gatos. No hay un dolor más grande para papá y mamá ver cómo falta la finanza en los hijos. No hay un dolor más grande para papá y mamá que la familia no vive en armonía. ¿Por qué? Porque Saúl era un hombre terrenal, carnal, ajeno a las cosas espirituales. Él despreciaba las cosas espirituales. ¿Y tú crees que si tú puedes salir adelante sin Dios, cuando la propia palabra de Dios te dice que sin mí nada podéis hacer y fuera de mí no hay nada? Y esto es evidente de lo que la palabra del Señor dice. Esto es una realidad, iglesia. Algo que tú y yo tenemos que reconocer. Por ello podemos darnos cuenta que cómo es que Dios nos dice que cuando tú recibes la primogenitura, dice como dice Apocalipsis 1:6, que tiene un reino de reyes y sacerdotes, hombres que sirven, ministran en la presencia de Dios en espíritu y en verdad. Amén. Y eso es cuando tú reconoces quién es Dios en tu vida. Y tú puedes llevar
hacer incluso ser un instrumento que trasciende en tus generaciones, y de repente no iniciaste siendo algo digno, pero Dios dice, no, que lo vil y lo preciado del mundo Dios lo toma, lo dice, y lo levanta para avergonzar a la fuerte, a lo arrogante del antiguo. No importa cómo haya sido tu inicio, pero si Cristo ha venido a ser parte de tu corazón, te digo hoy, Dios te cogió para hacer algo importante. Dios te cogió para ser un instrumento para avergonzar al fuerte, al arrogante del antiguo, y ser tú y tu casa una generación que trascienda bajo la gracia y el favor de Dios, porque así lo dice 1 Corintios 1:28. Lo dice para decirte hoy en esta mañana que tú tienes que aprender a vivir una vida de obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque es en Dios donde están las más grandes bendiciones para tu familia. Génesis capítulo 22, verso 18, vuelve a marcarnos este punto. ¿Qué dice Génesis 22? Ve conmigo, por favor. Génesis capítulo 22, verso 18. (17 y 18). De cierto, tu hijo y tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá ¿qué? Las puertas de ¿quiénes? Oh, bendito sea Dios. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Dios aquí? Yo voy a asegurar que el éxito en tu vida sea grande, y no solo la tuya, la de tus hijos también, y que tus éxitos en 2 años de tu vida serán grandes, y voy a asegurarme que los éxitos de tus generaciones también sean grandes. Los pondré por cabeza y no por cola. ¿Y sabes por qué? Porque hay alguien que se atrevió a valorar las cosas que Dios ha dado. Si hay alguien que comenzó a valorar lo que es vivir una vida espiritual aceptable ante los ojos de Dios. Y Dios le dice aquí la palabra, de cierto dice en la escritura, bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y a tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Qué mayor seguridad de victoria contra todo mal que se levante contra ti. Bendito sea Jehová, aleluya. Los que amen y busquen a Dios sobre todas las cosas, aleluya. Dale palmas porque Él es grande. Dale palmas porque Él es verdadero. Dale palmas porque tienes que aprender a amar y valorar lo que Dios ha puesto en tu vida, porque si no lo haces, déjame decirte, estarás perdiéndote las más grandes bendiciones que Dios ha preparado sobre tu vida. Pero el tercer punto que puedo marcar en este aspecto de la vida de Saúl: ningún valor terrenal puede compararse con lo que Dios tiene preparado para ti. Recuérdalo, ninguna cosa terrenal puede compararse con lo que Dios tiene para ti. Y quiero que lo entiendas, porque es aquí donde tenemos que sacudirnos. Es aquí donde tenemos que reflexionar, porque la palabra del Señor dice, y el pan y el guisado de la lenteja presentaron aquellos dice, como valores terrenales, como aquellos que eran más importantes. Porque es lo que hizo Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Dice la Escritura, tengo hambre. Dame ese pan y ese guisado de lentejas. ¿Sabes qué le ofreció Jacob? Le dijo, dame tu primogenitura y júramelo hoy. ¿Para qué me servirá? Toma mi primogenitura. Dice la Escritura que Saúl despreció la primogenitura. ¿Y sabes qué dice, hablando Dios de la vida de Saúl, según el libro de Hebreos 12:16? Dice, lo llama a Esaú como profano. Ve lo que dice la Escritura en el libro de Hebreos. Quiero que lo veas, porque acá hay mucho que aprender, iglesia. Hay muchas cosas que tú y yo tenemos que reconocer, que peligroso es ignorarla, y qué duro es vivir en esa situación. El libro de Hebreos capítulo 12, verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Qué tremenda es la palabra que acabamos de mirar, iglesia. ¿Quién es un profano?
La palabra profano, ¿sabe qué significa? Es una palabra del hebreo que se usa para decirle a una persona que es irreverente. ¿Sabe quién es un irreverente? Un irrespetuoso. Sí, un irrespetuoso. Porque tiene una cita con su Dios. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Y a qué hora llegas? Un irreverente, irrespetuoso. No solamente significa profano, irreverente, sino un pisoteador. Alguien que no le importa nada. También significa profano, un vulgar. Y ese Esaú, uno que no valoró con temor, lo que Dios le había dado en sus manos. ¿Sabe? La Biblia dice en Génesis, en el versículo 30 del capítulo 25, dice la Escritura, podemos darnos cuenta que a Esaú se le pone un nombre. ¿Por qué? Porque sus acciones lo llevaron a definir algo importante. Y dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre, ¿qué? Edom. ¿Saben qué significa la palabra Edom, iglesia? Y voy a trazarlo esto porque considero que aquí está lo que mucha gente necesita oír en esta hora. Y dice: y llamarán Edom, que significa primeramente rojo. También significa terrenal, sangriento. Recordemos que Esaú era cazador y Jacob era un hombre que vivía en casas, tranquilamente. Pero date cuenta que más tarde, ¿quién estaba cazando a quién? ¿Quién salió a perseguir por la vida de su hermano? ¿No era Esaú? Salió a buscarlo, a matarlo. Por lo cual Jacob tuvo que huir. Y aunque más tarde ambos se perdonaron, podemos decirlo así. Y eso nos hace recordar lo que pasó con Adán y Eva, con sus hijos, Caín y Abel. Que Caín mató ¿a quién? A Abel. Y esto comienza a darnos a entender cómo es que este rojo o Edom habla de su naturaleza terrenal. Un hombre que vive bajo odio, bajo rencor, bajo venganza, bajo violencia. Un hombre que es tan terrenal que ni le importa las cosas espirituales. Ni le importa conocerlas, entenderlas, menos vivirla. Por eso es que la Biblia lo describe de esta manera. ¿A raíz de qué? A raíz de que este hombre priorizó en su vida más las cosas terrenales que las cosas de Dios. Y dice la Escritura: por tanto fue llamado su nombre Edom, rojo, terrenal, sangriento. Aquí podemos darnos cuenta cómo un hombre puede despreciar tanto las cosas de Dios y tan solo considerar las cosas terrenales como prioritarias en su vida, pero no valorar las cosas que Dios le ha confiado, las cosas que Dios le ha otorgado. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque simplemente era un hombre sensual. Puedo decirlo, Esaú era un carnal, un fornicario, uno de mundo, que le importaban más las cosas de este mundo que las cosas espirituales de Dios. Que solo le placía y se complacía con aquello que podía satisfacer su ser, mas no buscar las cosas espirituales en su vida. ¿Por qué hizo eso Esaú? Cuarto punto. Miramos en Génesis 25, 29, dice la palabra. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, ¿qué?
¿Cuándo es que llega el hombre cristiano a despreciar lo espiritual y simplemente coger lo terrenal? Por eso que podemos ver fácilmente cómo ellos cuando llegan de trabajo dicen, ay mi amor, vamos a... Ay no, estoy cansado. ¿Qué está haciendo? Está aborreciendo las cosas de Dios. Vamos a la iglesia, ay estoy cansado, la otra semana voy. Y el diablo sabe cómo llevar tu vida para que tú comiences a aborrecer las cosas de Dios. Tú te conviertas en un profano. Y hay gente que así vive, siendo profano ante la presencia de Dios, despreciando las cosas espirituales y tan solo acomodándose a hacer las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque aquí encontramos a este Jacob solo pidiendo ¿qué? Solo un guiso. ¿Por qué? Porque el cansancio físico te hace aborrecer las cosas espirituales. Y el diablo sabe que si aquí hay alguien cansado, no tiene ganas de orar. El diablo sabe si aquí hay alguien que está cansado, herido, no va a hacer lo correcto ante la presencia de Dios. Por eso míralo cuando Jesús fue llevado al desierto y ayunó 40 días. ¿Quién cree que vino a buscarlo? Satanás. ¿Y sabes para qué vino? Para tratar de engañarlo y decirle, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Sabes qué va a hacer el diablo muchas veces? Va a venir a hablarte a creer que tú tienes razón. Va a venir a hablarte a creerte que es la forma más rápida de recibir todo lo que tú tienes y que no necesitas ir a Dios, no necesitas buscar la presencia de Dios, no necesitas cargar una Biblia, no necesitas congregarte, no necesitas vivir en santidad, porque lo puedes hacer con tu fuerza, lo puedes hacer con tu sabiduría, lo puedes hacer con tus capacidades. Y eso es lo que el diablo le está diciendo a mucha gente. Por eso hay gente que cree que puede vivir creyendo que es aceptable en la presencia de Dios estando en el mundo, cuando verdaderamente Dios lo ha determinado. ¿En qué? En el libro de Gálatas 4:4 ha dicho que los que aman al mundo son enemigos de Dios. Y todavía son constituidos, dice la palabra, enemigos de Dios. ¿Por qué? Venía, dice la palabra, venía del campo cansado, fatigado, agotado, sin fuerza. ¿Y cuánta gente está vulnerable así? Está gastado físicamente y está gastado espiritualmente, iglesia. Han dejado a un Dios vivo que bendice su agua, su aceite, su mosto, y se han ido a otras cisternas huecas vacías. Y eso está pasando hoy en las muchas iglesias. Mucha gente ya está perdiendo el valor de lo más importante de las bendiciones y privilegios que Dios nos ha dado a ti y a mí. Ya no están priorizando como a Dios, aún siendo un mandato. ¿Por qué dijo el Señor? 6 días trabajará el hombre, pero el 7º día lo consagrarás. ¿Para quién? ¿Para qué, Señor, será? Porque mi Dios grande y poderoso. Si fuera para mi Dios grande y poderoso, estarían ellos aquí. Pero hay otro Dios que ellos tienen. Y sus dioses de ellos son su marido, su casa, sus hijos, su negocio. Por eso a ellos se les rinde. Pero Dios dijo algo claro. 6 días trabajará el hombre y el 7º lo consagrarás a Jehová. Este es un mandato de Dios, no de hombre. Y tú y yo vamos a responder por esta tremenda acción profana que mucha gente está cometiendo delante de la presencia de Dios. Y después se dicen, ¿por qué no me responde Jehová? ¿Por qué no me responde el Señor? ¿Sabe por qué no lo responde? Por la forma de vida apática que tú vives, por la forma de vida profana que tú estás teniendo delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque descuidaron su vida espiritual, descuidaron su fortaleza espiritual. Todo lo entregaron a las cosas de este mundo. Ahora ya no quieren orar, ahora ya no quieren buscar a Dios, ahora ya no quieren, y se han olvidado que alguien está esperando que tú te canses, se han olvidado que alguien está esperando que tú te fatigues, que alguien está esperando que tú te quedes sin fuerza para venir y devorarte. Y hay mucha gente que no sabe ni cómo es cuando fue el día que se alejaron de Dios. Y hay mucha gente que no sabe por qué está así como está. Y es porque cambiaron a su Dios santo por un Dios superficial. Si el diablo vino a tentar a Satanás, si el diablo vino a tentar a Jesús en el desierto, ¿no crees que vendrá a buscarte a ti?
¿Y sabes por qué te va a buscar? No porque eres bonito, sino por las promesas que tienes de Dios en ti, por los beneficios que tienes de Dios en ti, por la herencia que Dios te ha confiado en ti, por los dones que Dios te ha dado en ti. El diablo va a venir a robarte todo lo que Dios te ha dado. Y si tú no te pones a la brecha, él terminará llevándose todo lo que Dios te ha dado. Y tienes que temblar, dice Filipenses, aprendiendo a cuidar tu salvación con temor y con temblor. Porque Dios te ha confiado algo grande, precioso y valoroso. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y esto tiene que ver con algo que la propia palabra del Señor nos habla y nos enseña. Que es importante que en nuestra vida tengamos una comunión en toda nuestra forma de vivir con Dios. Porque solamente el Señor nos podrá fortalecer y Él solo nos podrá llevar a la perseverancia. Por eso que Dios lo que desea es tener una generación de primogénitos, una generación que bendiga a Dios. Dice en 1 Samuel capítulo 2 verso 35, dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo lo edificaré casa firme, y andar delante de mi ungido todos los días. 1 Samuel capítulo 2 verso 35. Lo dice la palabra para llevarnos a entender que lo que Dios está buscando de ti, porque Dios es un pueblo, dice la palabra que tú eres un pueblo de rey y sacerdote. Dios te está llamando a ti que seas fiel, y si tú eres fiel, Él va a establecer tu casa, Él va a edificar tu casa, Él la va a afirmar y va a hacer que tus generaciones caminen seguros y confiados en esta tierra, y no hay arma que prospere contra ella. Aleluya. Dios te ha prometido, si tu fidelidad para con Él, si tu consagración es para con Él, Dios te ha prometido una descendencia fuerte, sólida, delante de su presencia. Pero no seas como Esaú. No seas como Esaú, porque así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Y sabe qué despreció? Despreció la comunión con Dios, despreció el matrimonio, despreció la familia, despreció el ministerio, despreció el servicio al Señor y despreció el trabajo honesto. Todas estas cosas despreció Esaú. Porque leíamos en Génesis, dice que la vida de Esaú y su familia era un dolor para papá y su mamá, para Isaac y Rebeca. ¿Habrá alguien que pueda decir que será feliz sin Dios? ¿Habrá alguien que pueda decir que no necesite a Dios? ¿Quiénes son los que sufren? No solo ustedes, tus padres también sufren. ¿Por qué? Porque por cosas en cuyo valor son muchas veces engañosas, temporales y corruptibles. Al final, uno llega y termina vacío, lleno de frustración, dolor y alejamiento de Dios. ¿Por qué? Porque se cogieron las cosas superficiales de la vida. Cuando tú vas al libro de Eclesiastés capítulo 2, mira lo que dice la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 2, verso 10 y 11. Ve conmigo la palabra del Señor, por favor. Dice, hablando del hombre más sabio de la tierra, hablando del hombre que vivió todas las cosas que de repente tú no has vivido, pero Él nos dice esta verdad: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón se gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho con mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí, todo era aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Puedes lograr tener tu carro y no tener una casa y vivir miserable.
Puedes tener tu cuenta bancaria y ser infeliz. Puedes visitar los mejores restaurantes y tener una familia de infierno. ¿Sabes por qué? Porque no son las cosas que las puedas hacer tú las que garanticen tu felicidad, tu gozo, tus bendiciones, sino las que Dios te dé. Y esto es lo que dice el gran sabio Salomón. He aquí todo era vanidad, aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. ¿Qué estás decidiendo en tu vida, iglesia? ¿Qué es lo que estás escogiendo tú en tu vida? ¿Qué es lo que tú has decidido? ¿Sabe qué dice la palabra del Señor respecto a la actitud que Esaú tuvo ante las cosas que Dios le confió? Abdías dice, capítulo 1, versos 17 y 18. Abdías. Mira lo que dice la Escritura. Capítulo 1, versos 17 y 18. Mira lo que dice la Escritura. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que salve. Y será que santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego. Y la casa de José será llamada la casa, y la casa de José será llama. Y la casa de Saúl estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Esto es el destino de hombres que no saben valorar lo que Dios les ha dado. Qué gran diferencia entre una vida que valora lo que es de Dios, lo cuida, persevera, se esfuerza a buscar las cosas de Dios, mientras que otro lo desprecia. ¿Sabes cuál es el destino? La Biblia lo dice, que la casa de Esaú es estopa, y los quemarán y los consumirán, y ni aun resto quedará de la casa de Esaú. Y lo ha dicho Jehová, despreciado, desechado delante de los ojos de Dios. Desechado y despreciado. ¿Sabes por qué? Porque escogieron otras cosas antes que a Dios. Mientras que la casa de Jacob recuperará sus bienes, y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama. Aleluya. Habrá avivamiento. Los que caminen en Dios tendrán avivamiento. Habrá fuego santo de sacrificios agradables a Dios. Mientras que alguien que no tiene vida de Dios es estopa. ¿Sabe qué es estopa, verdad? Es lo que queda final cuando algo se es consumido. Las cenizas. Y eso es lo que hay en la vida de aquellos que no valoran lo que Dios le ha confiado. Cuida lo que Dios te ha dado. Cuídalo. Cuida tu familia. Cuida tu matrimonio. Cuida tus hijos. Cuida tu mujer. Cuida el ministerio. Cuida el servicio a Dios. Cuida tus dones. Porque las bendiciones son muy grandes ante la presencia de Dios. Son muy grandes. Y es lo que Dios tiene para aquellos que saben buscar las cosas de Dios. Y es impresionante porque Dios nos conoce. Nos conoce. Sabes que cuando Dios habla de Esaú no lo dice en los primeros libros de la Biblia, sino al final en Malaquías, cuando dice que, hablando de la afirmación que dice la Escritura, que aborrecí a Esaú, dice, y amé a Jacob, aún antes que hayan hecho lo bueno y lo malo.
Si hay algo que estas verdades nos hacen ver, es que miro a Esaú y la Biblia dice que Esaú no lo ves a él en una casa. Fue una persona que vivió con una mujer y otra mujer, pero no tuvo una casa estable. Segundo, la Biblia nunca nombra a Esaú como sacerdote en una casa. Esaú rechazó reconocer ser parte del linaje de la descendencia del Mesías. Esaú rechazó ser la cabeza de la generación de un pueblo de bendiciones. Esaú rechazó el ministerio. Esaú despreció todos los principios que su padre le había impartido. Y se conformó solamente con ser uno que serviría a su hermano. Por eso es que cuando tú miras las Escrituras, en el capítulo 27, y termino con esto, el verso 28, cuando el Padre le desata todas las bendiciones de Dios, en Génesis 27, 28, le dice: Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Verso 29. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Eso era liderazgo. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Eso es sacerdocio. Y termina diciendo eso: malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Sabes qué significa eso? Dios estableció una descendencia de bendición para su vida y para sus generaciones. En esto consistía los beneficios de las bendiciones de Dios. No te pierdas, déjame decirte esto, no te pierdas todo lo que Dios te ha confiado. No dejes que el diablo te robe lo que ha puesto Él en tu vida. No te duermas, no te conformes, haz algo nuevo, diferente, no te quedes como estás. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Recuerda que fue Dios quien te llamó y Él fue quien te confió el llamado, el ministerio. Él fue el que te dijo: hijo mío, eres tú. Amén. Levántate, levántate en el nombre de Jesús. Ya no seas profano, ya no seas irreverente, irrespetuoso, vulgar. Levántate, conságrate, valora las cosas de Dios y teme delante de su presencia todo aquel que invoca su nombre. Y será Dios obrando en tu corazón. Yo quiero orar en esta hora por ustedes, ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que hoy tú nos das. Yo bendigo tu nombre, Señor, y declaro en el nombre poderoso de Jesús que tu voz, Señor, será oída y trascendiendo en los corazones de tus hijos, para que nunca olviden, Padre mío, las más grandes bendiciones que tú nos has dado y el derecho de ser cabeza de familia. Y el honor, Señor, de estar en la línea directa de la simiente, Señor, sabiendo bien, poderoso Rey, que nuestro servicio aquí es como sacerdotes en nuestras casas y a donde vayamos. Permite, Padre mío, que tu presencia sea guiándonos día a día, redarguyendo nuestros corazones para enseñarnos, Señor, las cosas correctas que tenemos que hacer. Pero sé tu propicio en esta hora, te lo pido en el nombre de Jesús. Levanta esa generación, abre sus ojos, su mente, su entendimiento, para que pueda esta palabra trascender, Señor, y hoy reconocer que no hay nada mejor que buscar el reino de Dios y su justicia. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.